Con cada problema de salud pública, y México está combatiendo a los cárteles del crimen organizado que lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto poder. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. Bueno, vamos a ver qué pasó, ¿no? Por lo pronto, la delegación de funcionarios mexicanos, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aquí son jerarquías similares para este acto que fue en el exterior, por más que uno represente a México en lo internacional, sostuvieron una reunión, toda esta delegación de alto nivel, que se le llama, en Washington, con sus homólogos de Estados Unidos, donde hablaron el tema del fentanilo y el tráfico de armas. Rosa Isela insistió en que nuestro país no fabrica esta droga. Estados Unidos piensa diferente, ojo con eso. Además, como fuera, los gobiernos se comprometieron a continuar los trabajos para evitar que siga creciendo dicho problema. Bueno, estos son algunos detalles y vamos a conversar hasta allá, hasta Estados Unidos, sobre lo que pasó o lo que pudo haber pasado, para que nos cuenten ahora sí qué fue lo que pasó. México no fabrica drogas sintéticas como el fentanilo, reiteró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, frente a funcionarios estadounidenses. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Integrantes del Gabinete de Seguridad de México se reunieron con funcionarios estadounidenses en Washington como parte de un encuentro bilateral en el que se abordó el combate al fentanilo, el tráfico de armas y migración. Una nueva comisión y estrategia, así llegaron México y Estados Unidos a la reunión clave en combate al fentanilo. Por esta razón, la secretaria de Ciudad de México adelantó que los presidentes Joe Biden y López Obrador decidieron que Elizabeth Sherwood Randall y ella encabecen una solución conjunta. El Estado mexicano está dispuesto a la cooperación con Estados Unidos para erradicar la pandemia del fentanilo. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones. Agregó que en México cuentan con el apoyo de los maestros para prevenir el consumo de drogas sintéticas entre los jóvenes. La delegación mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, llegó desde el miércoles a Estados Unidos, en la que participaron el titular de la COFEPRIS, Alejandro Ernesto Sbarch, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, así como el secretario de la Defensa Nacional de Marina y el secretario de Salud. El objetivo principal, reducir drásticamente el flujo de precursores químicos a México y Estados Unidos que provienen por vía aérea o por vía marítima y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo y que se consume sobre todo en los Estados Unidos en este momento. Previo a esta reunión bilateral en Washington, Estados Unidos acusó que en México sí se produce fentanilo. Desde el año 2000, más de 1 millón de personas en el mundo han muerto por sobredosis de fentanilo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Tan solo en 2021 en los Estados Unidos dejó 70,000 muertes, más que la suma de fallecidos por armas de fuego y accidentes de coche. De 2019 a 2021, los decesos por sobredosis de esta droga aumentaron un 94%. Los especialistas estiman que casi 200 estadounidenses fallecen cada 24 horas por consumir fentanilo. El problema que se tiene con esa fabricación artesanal es que no se tiene ningún control químico. Los opioides son un fármaco recetado por médicos para reducir el dolor, pero tiene graves riesgos. En 1960 fue fabricado por primera vez por Paul Janssen y aprobado para uso médico en los Estados Unidos en 1968. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curto. Bueno, mientras tanto ya fue publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación para crear de manera permanente una comisión encargada de hacer frente al tráfico de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, al igual que el contrabando de armas de fuego. Esta será presidida, como ya se dijo, por Rosa Isela Rodríguez y estará integrada por los secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Salud, así como de la Fiscalía General de la República. Esto pareciera que son los grandes acuerdos. Cuando digo pareciera es que pues, seguramente pasaron mucho más cosas que poco a poco se irán conociendo y veremos
yo diría sobre todo el seguimiento. Bueno, le hemos pedido, como lo hacemos regularmente en estos temas, en temas que tienen que ver con Estados Unidos, pues a Jesús García, que yo le agradezco profundamente que esté con usted y con nosotros, más porque ahora son 2 horas más en los usos horarios, entonces ya son ahorita las 11:21, que esté con nosotros el jefe de política en La Opinión, el diario es el diario en español en los Estados Unidos. Jesús, te saludo con enorme gusto y agradecido, ya sé que es un poco tarde, gracias que estás con nosotros. Jesús, ¿cómo te va? Buenas noches. No, gracias Javier, muchas gracias por la invitación, un gusto como siempre colaborar con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué supones que pasó? ¿Estamos haciendo cuentas alegres o está muy bien? Tenemos que reconocer que fue una reunión positiva. ¿Qué alcanzas a apreciar de la información que en un primer momento se está acumulando sobre la reunión de alto nivel? Bueno, hay 3 cosas que yo creo que hay que tomar en consideración. La primera, esta es la primera vez que Marcelo Ebrard no lidera la comitiva de México. Esta vez la lideró la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Ella fue la que lidera y de hecho así está señalado en el posicionamiento conjunto, lo cual destaca mucho, aunque a mí me llama mucho la atención que el secretario Ebrard estuvo mandando mensajes por separado. Incluso yo ahí comenté cómo era posible que no hicieran un mensaje en conjunto cuando ambos estaban, digamos, en el mismo punto. Por otro lado, el decreto que mencionaste propiamente antes de que entráramos a esta entrevista, pues señala que Rosa Isela es la responsable del trabajo contra el fentanilo y la coordinación directa con los Estados Unidos. Entonces, ahí por eso vemos la importancia del papel que tuvo hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez en este encuentro con los Estados Unidos, directamente con Elizabeth Sherwood, que es la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y lo que me llamó mucho la atención es que México mandó funcionarios de muy alto nivel, prácticamente gabinete, puro gabinete, gente de muy altísimo nivel. Mencionamos al secretario Marcelo Ebrard, también al fiscal Alejandro Gertz Manero, bueno, que ha sido muy cuestionado en México sobre los alcances que ha tenido su trabajo, y también el secretario de Defensa, el de Marina, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde la parte estadounidense, el funcionario de más alto rango fue el fiscal general, Merrick Garland, pero fuera de eso estaba la asesora de Seguridad Nacional, que es la responsable, digamos, de manejar esta parte para la Casa Blanca directamente. Pero, por ejemplo, nos faltó Brian Nichols, que es el responsable del Departamento de Estado sobre el hemisferio occidental y que ha sido cuestionado incluso en el Congreso sobre este asunto, y él ha sido, digamos, muy vocal sobre el tema del fentanilo. También nos faltó que estuviera, por ejemplo, el responsable del Comando Norte, que se coordina directamente con el Ejército Mexicano, justamente en la frontera principalmente, y que ha sido muy cuestionado también al respecto. Entonces, creo que ahí faltó meter a algunos funcionarios por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, considero que sí fue una reunión interesante, un primer aproximación, a la problemática. Cabe destacar que Estados Unidos tiene muy claro hacia dónde se quiere ir. Lo vimos la semana pasada cuando la Casa Blanca lanzó su proyecto sobre cómo quiere enfrentar la lucha contra el fentanilo y tiene una visión a nivel mundial. Hay una parte que señala digamos, el acuerdo binacional que vería con cada uno de los países, entre ellos, por supuesto, México. Incluso hoy en el comunicado conjunto que hicieron, se menciona justamente esos primeros pasos que hizo Estados Unidos. Entonces, digamos, eso sería como lo primero que podría establecer. Sobre los acuerdos, Javier, no sé si tenías algún. No, preguntarte cómo interpretas que México haya llevado a toda su caballería y haya llevado a Estados Unidos a parte de su caballería. Pues a mí me parece que Estados Unidos tiene muy claro hacia dónde moverse y lo que quiere de México, y México busca ganar esa confianza que de algún modo algunos republicanos han tratado de disminuir, con mencionar esto de querer enviar el ejército a México, esta idea que se mantiene en el Congreso, y México está tratando de reducir esa presión de sí queremos hacer algo y abrimos a la cooperación. Claro. Por supuesto, destaca mucho que México sí puso sobre la mesa, y lo ha hecho muy bien, el hecho de las armas. No hay ningún país que lo haya puesto sobre la mesa como lo ha logrado México, y esto es algo que se tiene que reconocer directamente al secretario Ebrard, que lo puso sobre la mesa con ese trabajo contra el tráfico de armas, y vienen más cosas todavía, porque recordemos que hay una apelación pendiente y una demanda pendiente todavía en el estado de Arizona. Entonces, hay un trabajo importante. Estados Unidos, al menos la administración del presidente Joe Biden, ha tomado esto en consideración, y sí ha tomado en consideración que esto es indispensable de trabajar. Y hemos visto, yo lo he visto ahorita, por ejemplo,
que, por ejemplo, las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, que también fue otro de los funcionarios que no estuvo presente y que debió estar presente porque coordina muchos de los operativos contra las armas, por ejemplo, debió estar ahí presente. Entonces, ha habido algunos, digamos, cateos y se han detectado más armas que estuvieron por enviarse a México para cárteles, ¿no? Por ejemplo, vimos el caso de 2 personas que iban a enviar más de 100 armas desde Florida. Vimos el caso también reciente de CBP, que detuvo a unas personas que llevaban en una camioneta, en un coche, escondidas varias armas, o sea, casi alrededor de 15, no recuerdo el número exactamente, pero digamos, es ese tipo de cosas que estamos empezando a ver, que es importante y que ayuda justamente a eso. ¿Por qué? Pues porque va a ayudar a reducir el poder de los cárteles. Entonces, eso todavía hay que verse cómo realmente tiene el impacto en la violencia, pero se está viendo esos primeros pasos. Ajá. Antes de que Jesús, que nos hables de los acuerdos, una pregunta más sobre esta primera parte. ¿Qué tanta importancia adquirió para Estados Unidos este encuentro? Pienso en portales, pienso en diarios, pienso en la opinión pública. ¿Trasciende, no trasciende, a pesar de la importancia que tiene para los dos y a pesar de la importancia que tiene particularmente para Estados Unidos? Esto es muy curioso y siempre pasa con cualquier tipo de encuentros que tiene México con Estados Unidos. La cobertura mediática es realmente mínima, solamente sacan cosas realmente mínimas. Incluso me llamó mucho la atención que la presión que hubo en Estados Unidos en varios medios y desde varios congresistas republicanos, hablando justamente por la crisis del fentanilo, no se destacara incluso el proyecto que tiene el presidente Joe Biden al respecto. Entonces, eso es realmente preocupante porque lo que no se está viendo es también dar aire sobre que si se está haciendo o no algo. Es decir, no hay resultados todavía y eso se tiene que reconocer porque apenas se está empezando y está una nueva fase con un nuevo enfoque, porque sí es un nuevo enfoque que le están dando, pero pues que no le den cobertura sí llama muchísimo la atención. Sí. Ahora sí, entremos a los acuerdos para cerrar, Jesús. Bueno, lo más importante, yo creo que aquí lo más importante es el tema de las armas. Se habló y se fue muy enfático en ese sentido, porque, bueno, se habló de la operación especial, esta operación que le llaman Operación de Norte a Sur, que va a coordinar directamente ATF o ATF, que, bueno, ahí también es un tema que nos deja un poco en confianza o no, porque recordemos que esta agencia del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego fue la que coordinó el operativo Rápido y Furioso y del que todavía no tenemos muchos detalles de realmente cómo operó y qué tanto daño hizo en cuanto al crimen organizado y la violencia en México, por ejemplo, ¿no? Y contribuyó también al incremento de las organizaciones criminales. Pero bueno, ese es uno de los primeros acuerdos. Digamos que se centró mucho en esa parte que fue digamos, en lo que se enfocó México principalmente. Hubo una reunión adicional de la que no tenemos mucho detalle y ahí me parece fundamental. Digamos, yo voy a estar dando seguimiento sobre esa parte, ya he pedido información adicional, que estuvo la secretaria Rosa Isela Rodríguez y estuvo la doctora Elizabeth Sherwood, la que ya había mencionado, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y también estuvo la representante de Canadá, que es asesora de Seguridad Nacional y de Inteligencia, que es Jody Thomas. Estuvo en esa reunión las 3 mujeres, destaca que las 3 sean mujeres y estén liderando los esfuerzos de los 3 países contra el fentanilo. De esa parte no se tienen muchos detalles, pero esa reunión es sustancial y me parece que es donde se vería el foco, digamos, como la letra chiquita, por así decirlo. Lo que vale la pena destacar es el trabajo que Estados Unidos va a estar implementando contra el fentanilo, porque como lo mencioné al inicio, este programa que se está haciendo binacional va muy empatado con lo que Estados Unidos tiene. Y si bien la secretaria señaló, ahí mencionaron algo de que México insistía en que de que no se produce fentanilo en México. Hoy fue precisa la secretaria, me parece que eso es importante. Ella habló de los precursores, no que no se hagan las pastillas o se genere, digamos, la droga como tal ya para venta en mercado, por así decirlo. Es distinto. Y hay que separar eso. O sea, los precursores, México no produce esos precursores, que son importados, incluso la DEA los tiene bien documentados de cómo llegan a Estados Unidos, son enviados incluso a México o llegan directamente de China, incluso a Canadá, y de ahí enviados a México y después hace, digamos, la producción de la droga como tal que se regresa hacia los Estados Unidos por diversas vías, es decir, no solamente terrestre, sino marítima y aérea. Entonces, como el tema es bastante complejo y yo creo que reducirlo nada más al discurso de que México no produce fentanilo es muy es una visión limitada. Entonces me parece que es importante lo que dijo hoy, hablando de precursores, no dejando a un lado la responsabilidad que tiene México también, por supuesto, de permitir que organizaciones criminales
continúen con la producción de la droga como tal al final y el tráfico como tal. A ver, para cerrar, ya nos alargamos, pero gracias, Jesús. Para cerrar, ¿no hubo una sola referencia al tema migrante? No, el tema migrante no fue tocado como tal, lo cual es muy bueno porque los republicanos aquí en los Estados Unidos han tratado de empatar el tema de inmigración con el tráfico de drogas y por supuesto eso es completamente negativo en cuanto a los derechos humanos y el movimiento de personas en todo el continente. Te mando un gran saludo, Jesús. Te dejamos descansar, ya casi la medianoche. Y como siempre, gracias, Jesús. Buenas noches. Un saludo, Javier. Gracias. Gracias a ti.